En el año 1348, Europa entera fue azotada por la peste negra, una enfermedad que mataba en días y que convirtió las ciudades en cementerios abiertos. Florencia, Italia, fue una de las más golpeadas. Cuerpos en las calles, llantos en las esquinas y un silencio que lo cubría todo. Durante una restauración reciente, en una antigua casa del siglo XIV, obreros encontraron algo escondido tras una pared de piedra, un cajón sellado, cubierto de polvo, y dentro de él, un pequeño cuaderno, manchado de sangre seca. Era un diario, el diario de un médico, escrito entre el 14 y el 31 de marzo del año 1348. Lo que estás a punto de escuchar es su testimonio, una confesión real de alguien que enfrentó no solo a la peste, sino también a la descomposición de todo lo humano. Esto es Crónicas de Terror en la Historia. Comenzamos. La peste negra. Fragmento real del diario de un médico en la peste negra. He sido asignado como médico auxiliar en Florencia. Me dijeron que era una plaga fuerte, pero no que el infierno se había instalado en las calles. La ciudad huele a carne podrida. Los perros se alimentan de cadáveres. Y el silencio solo es roto por los gritos de los moribundos. Llevo apenas un día y ya entiendo por qué los doctores se cuelgan en sus propias casas. Las familias me pagan por adelantado para curar lo que no tiene cura. Bubones como piedras bajo la piel, fiebres que queman la mente en horas. Padres me ruegan que salve a sus hijos. Ayer, uno de esos niños me vomitó sangre en las manos y murió con los ojos abiertos, mirándome como si yo tuviera la culpa. He aprendido a no tocar nada, a no mirar demasiado tiempo, a no prometer nada. Un sacerdote cayó muerto mientras rezaba. Las iglesias están vacías. Dios no está aquí. Solo quedamos nosotros y la peste. Hoy vi a una mujer acunando a su hijo muerto. Estaba cubierta de llagas, pero sonreía. Me dijo, si no lo dejo ir, no se irá. No pude quitarle al niño. No quise hacerlo. Estoy empezando a olvidar cómo era el mundo antes. Ya no distingo el día de la noche. Los cuervos están en todos lados y la gente ha comenzado a matar a los enfermos antes de que contagien a los demás. He visto orcas improvisadas. He visto padres envenenar a los suyos. La peste no solo mata el cuerpo, mata el alma. Hoy enterré a mi ayudante. No tenía familia, solo a mí. No lloré. No puedo permitirme ese lujo. Ya no siento nada. Este será mi último registro. Me he contagiado. Lo supe al despertar. Escalofríos, sangre oscura en la saliva. No tengo a quién pedir ayuda. Nadie vendrá. Ya nadie viene por nadie. He cerrado la puerta. He sellado las ventanas. No quiero que nadie escuche los ruidos, ni los vómitos, ni los gritos. Voy a morir, y eso está bien. Lo que no puedo soportar es haber sobrevivido tanto para descubrir que la muerte no era lo peor, era lo único piadoso que quedaba. En la Europa del siglo XIV, la vida latía en calles angostas, mercados bulliciosos, iglesias majestuosas. Pero entre esos muros
viajaba algo que no podían ver. El comercio trajo telas, especias y también ratas cargadas de muerte. La peste negra cayó como una sombra viva, arrasando ciudades en días. Bubones púrpuras, fiebres ardientes, carne que se pudre aún en vida. El miedo se propagó más rápido que la peste. Vecinos que antes se abrazaban, ahora se evitaban. Familias que se cerraban a cal y canto. Los sacerdotes bendecían moribundos. Los sepultureros no daban abasto. Y el aire ya no era solo aire, era amenaza. La medicina no entendía. La gente solo rezaba. Y la muerte caminaba por todas partes. El traje del médico con pico no fue idea de un loco ni un ritual oscuro. Fue un intento real de protección, basado en la ciencia de la época. En el siglo XVII, el médico francés Charles Delorme, que atendía a la corte, diseñó este equipo como una especie de traje antibacteriano. Aunque en ese entonces no se conocían las bacterias, la teoría dominante era la del miasma, que las enfermedades se propagaban por el aire corrompido. Por eso, el pico de la máscara tenía un compartimento relleno con hierbas aromáticas: lavanda, romero, ajenjo, alcanfor, vinagre en algodón. Todo para purificar el aire que respiraba. La capa de cuero encerado, los guantes, las botas y el bastón servían para evitar el contacto directo con pacientes, fluidos y objetos contaminados. Hasta el sombrero formaba parte del conjunto para mantener distancia. No era un disfraz. Era el primer traje de protección biológica de la historia. Aún así, no funcionaba bien. La peste se transmite por pulgas de ratas, no por el aire. Pero ellos no lo sabían. Y aún con todo ese equipo, muchos médicos de la peste morían. El problema fue que su apariencia generó más miedo del que buscaba prevenir. La máscara, fría, inhumana, se convirtió en un símbolo de terror. Con el tiempo, dejó de representar ciencia y empezó a representar la muerte misma. Hoy lo vemos en películas, disfraces y arte oscuro. Pero detrás de esa imagen siniestra había un hombre que, a pesar del riesgo, entraba donde nadie más quería estar. No era un héroe perfecto, pero era uno de los pocos que no huyó. Los médicos seguían ideas antiguas: los humores, los astros, el equilibrio del cuerpo. Se pensaba que el miasma, ese aire envenenado, entraba por la nariz y corrompía por dentro. Ciudades enteras fueron selladas. Se quemó ropa, se cerraron casas, se impusieron cordones sanitarios. Nada servía. Monjes escribían sobre castigos divinos. Médicos mezclaban brebajes, aplicaban sangrías, buscaban respuestas entre libros y huesos. Florencia, París, Londres, nombres que aún hoy resuenan con ecos de dolor. El arte empezó a representar danzas de esqueletos. Las iglesias olían más a muerte que a incienso. Y Europa comenzó a perder la fe. Charles Delorme, nacido en 1584, fue médico de reyes como Enrique IV y Luis XIII, pero fue su lucha contra la peste lo que lo convirtió en leyenda. Vio cómo aldeas enteras eran borradas, familias enteras, consumidas en días. La medicina callaba, y el miedo gritaba. Charles respondió diseñando una armadura contra la muerte: ropa encerada, guantes, bastón y la infame máscara de pico. Creía que así podía evitar respirar el aire corrompido. Pero no era solo ciencia, era también desesperación. Incluso los más racionales sentían el aliento helado de la muerte doblando cada esquina. Charles era humano. No era inmune al terror. Dormía poco.
Soñaba con el sonido de carromatos arrastrando muertos. Detrás de la máscara no había un símbolo, había un hombre. Registraba síntomas, anotaba fórmulas, visitaba casas donde nadie más entraba, y siempre llevaba el peso del fracaso, porque frente a cada cama, frente a cada cuerpo cubierto de bubones, sabía que no podía hacer mucho. Sangrías, hierbas, esperas silenciosas, y mientras todos lo veían como un emisario del más allá, él también intentaba sobrevivir. Desde los puertos del este llegaban rumores de una peste aún más voraz, barcos con mercancías y tripulaciones enteras ya muertas. En Venecia, las autoridades ordenaron aislar a cada embarcación durante 40 días. Así nació una palabra que usamos hasta hoy: cuarentena. Pero la enfermedad seguía avanzando. Se colaba por rutas comerciales, por rendijas, por las manos que entregaban pan o monedas. Los informes eran cada vez más alarmantes. La peste se volvía más rápida, más brutal, y el traje comenzaba a parecer una defensa inútil. Los doctores veían cómo los cuerpos se ennegrecían, la piel hervía, la muerte llegaba en cuestión de horas. El aire, denso y ácido, parecía tener vida propia. Muchos evitaban pronunciar la palabra peste, como si nombrarla la invocara. Charles recorría hospitales improvisados, pero apenas alcanzaba a anotar síntomas antes de que sus pacientes murieran. Y con cada caso, su fe en la teoría del miasma se resquebrajaba. No había suficientes hierbas para enfrentar ese enemigo. No había cura, ni barrera que contuviera esa furia invisible. El miedo encontró un nuevo blanco. La máscara, antes símbolo de esperanza, se volvió sospechosa. ¿Y si los médicos eran quienes traían la peste? En barrios enteros, la gente comenzó a atacarlos. Decían que las hierbas eran veneno, que el bastón era una vara maldita. Charles recibió amenazas. Tuvo que huir escoltado. Lo que nació como protección se convirtió en motivo de persecución. El pánico había superado a la razón, y ahora el enemigo tenía rostro humano. Las campanas ya no consolaban, las ciudades se vaciaban, las ventanas se sellaban, los sollozos reemplazaban las oraciones. Los colegas de Charles caían uno a uno. Incluso los ricos escapaban al campo, llevando consigo el miedo. Las autoridades dictaban leyes más duras, aislamientos forzados, castigos a los que ocultaran enfermos. Pero ningún decreto detenía el terror. Familias abandonaban a los suyos. Las iglesias ardían en cera, pero ya no daban luz, solo sombras. Y Charles, tras la máscara, sabía que la muerte rondaba, incluso dentro de él. El caos lo devoraba todo. Se hablaba de venenos en los pozos, de castigos divinos, de conspiraciones extranjeras. En París hubo disturbios. En Venecia, los cadáveres cubrían las calles. Charles tomaba notas, los colores de los bubones, los síntomas fugaces, el olor que lo impregnaba todo. Pero ya no era un médico. Era un sospechoso. Soñaba con la máscara mirándolo desde el suelo, vacía y viva. Respirar dentro de ella era un recordatorio constante. No había salvación. La peste no distinguía entre reyes o mendigos. Se llevaba a todos por igual. Los médicos desaparecían. Algunos huían. Otros morían. Charles quedó casi solo. Los hospitales colapsaban. Los enfermos se apilaban en corredores húmedos, exhalando sangre y pus. Las autoridades lo llamaron ante los magistrados. Querían respuestas. Le preguntaron por el contenido del pico, por qué algunos doctores sobrevivían y otros no. Él habló de higiene, de hierbas, de registros, pero nadie escuchaba. No buscaban verdad.
Buscaban un culpable. El veredicto fue político. Podía seguir trabajando, pero bajo vigilancia. La ciencia ya no era guía, era sospecha. La vigilancia no lo detuvo. Charles siguió anotando, atendiendo, buscando sentido donde solo había muerte, hasta que llegó a una casa en silencio total. Tocó. Nadie respondió. Entró. El aire olía a flores marchitas y carne enferma. En una habitación encontró a un niño, solo, con fiebre, la piel gris, un bubón inflamado en el cuello. No había padres, ni velas, ni oraciones. Solo el niño. Y él. ¿Eres la muerte?, preguntó el pequeño. Charles no respondió. Le tomó la mano y se quedó con él hasta el final. Días después, la casa fue sellada y Charles Delorme desapareció. Algunos dicen que murió en secreto para evitar el pánico. Otros creen que fue exiliado, condenado por intentar comprender lo incomprensible. Pero nadie volvió a verlo. Solo quedó su máscara, colgada en la puerta de su antiguo consultorio. Una advertencia, o un homenaje. Con el tiempo, su rostro se volvió leyenda. Una figura sin ojos, sin voz, sin alma, que aparece en pinturas, en historias, en pesadillas. Y cada vez que alguien la ve, recuerda lo mismo, que lo más aterrador no es la muerte, sino el rostro que viene a anunciarla. Y antes de terminar, no olvides dejarnos un comentario. Cuéntanos qué te pareció este relato y qué más te gustaría escuchar. Nos escuchamos en el próximo relato.